النصر المبين. دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين. Buenas tardes a todos. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, hoy 4 de abril del año 2017. Esta es una nueva filmación que estamos haciendo por parte del Centro Boliviano de América. Y es un trabajo que venimos realizando hace muchos años y ahora utilizando estas nuevas tecnologías que nos ayudan un poco a llevar el trabajo doctrinario y actividades que viene realizando esta organización ya hace más de 20 años. Aquí a mi lado está quien fundara en su inicio el Centro de Estudios Bolivianos y ahora el Centro Boliviano de América, por esta necesidad de que esta obra de difusión trascendió la República Argentina y ahora está presente con gran trabajo por parte de muchas personas en la difusión de la obra de Ébola. Y por eso la necesidad de incorporar estas nuevas manifestaciones del pensamiento boliviano, y por eso lo denominamos Centro Boliviano de América. Y este programa tiene como objetivo hablar sobre la gesta de la Guerra de las Malvinas, ya que hace 2 días se conmemoró 35 años de esta guerra tan importante para lo que es la historia de nuestro país. Entonces la primera pregunta que quiero formularle al licenciado Guido es: ¿qué significó para él la Guerra de las Malvinas en el momento en que él vivía, en el año 1982, y lo que hoy significa para él celebrar este acontecimiento, cómo lo ve él hoy ya en el año 2017? Así que quería empezar con esta primera pregunta introductoria. Bueno, indudablemente yo lo viví siempre como un hecho histórico excepcional desde todo punto de vista. Yo diría el único acontecimiento histórico que me conmovió cuando sucedió, hace 35 años, yo era bastante joven en esa época. Yo me enrolé como voluntario, nunca fui convocado porque la guerra terminó antes de tiempo. Si los argentinos hubiesen resistido otras 2 semanas, tal vez hubieran triunfado. Pero yo colaboré activamente con operativos de ayuda a los soldados. En ese entonces yo vivía en la Patagonia. Se efectuaron una serie de operativos de acumulación de alimentos para enviar a los soldados. Se concientizó a la población con respecto a esta guerra, que ya en ese entonces se insistía en que no era una guerra por una cuestión territorial, sino que era una guerra por una concepción del mundo, que no era simplemente luchar contra Gran Bretaña por una posesión geográfica de unas islas, lo cual en última instancia no era lo principal. La tierra es nada más que la proyección de una idea, sino que era una lucha por una concepción católica de la existencia. En ese entonces lo seguimos siendo católicos, pero creíamos en la Iglesia Católica todavía. Pensábamos que la Iglesia iba a ponerse a la cabeza de esta gesta. Lamentablemente fuimos defraudados, por eso fue un punto de inflexión la Guerra de Malvinas para muchos de nosotros en ese entonces, que creíamos que dentro del catolicismo se podía dar todavía un movimiento de restauración. En ese entonces teníamos un movimiento que se llamaba Nacionalista de Restauración y que pensábamos que el catolicismo iba a restaurar a la patria, pero con la derrota de Puerto Argentino vimos que eso no solamente no iba a restaurar la patria, sino que al contrario, iba a colaborar con la decadencia de nuestra nación. O sea, indudablemente la visión que tuvimos en esa época fue distinta de la que tendremos años más tarde, en el 2017, 35 años más tarde, en donde llegamos, a medida que pasaron los años, a ir comprendiendo otras razones más profundas que estaban latentes en esa guerra, porque claro, es indudable que el que desencadenó la guerra en ese entonces no tenía una clara conciencia, él tampoco,
de las fuerzas que estaba convocando, o sea, fuerzas históricas que se encontraban latentes. Y después de la aparición del fundamentalismo islámico en escena, después del 11 de septiembre del 2001, yo creo que la guerra de Malvinas ha empezado a tener otro tipo de connotación. Y parafraseando a Évola y retomando las banderas levantadas por el fundamentalismo islámico, yo creo que la guerra de las Malvinas fue nuestra gran jihad, nuestra gran guerra santa. Porque, ¿qué entendemos por una guerra santa? El ser humano normalmente está en guerra. La guerra no es un hecho accidental, como concibe la modernidad. La modernidad concibe la guerra como la consecuencia última, indeseada, cuando no se puede llegar a un arreglo, se termina en la guerra. En cambio, desde un punto de vista tradicional, la guerra es un hecho normal y permanente, que empieza en la interioridad del yo y luego se proyecta hacia afuera. Es la guerra que el hombre superior desenvuelve en contra del hombre inferior. Es la guerra del espíritu en contra de la materia. La materia a partir de las potencialidades que proyectan al ser humano hacia abajo. Es la famosa imagen de Platón, de la viga alada, del yo que trata de doblegar a las partes inferiores del ser. Y eso es una guerra, es un acto de doblegamiento. Pero como esa guerra es plena y absoluta y se desarrolla hacia afuera, también el enemigo externo se personifica en determinadas formas. Formas que en la historia argentina han tenido su expresión. Y su expresión a través de una determinada concepción del mundo personificada y tipificada por una determinada nación que fue la que la parió y que la gestó históricamente en la República Argentina, que es Inglaterra. Inglaterra no era simplemente, lo fuimos comprendiendo cada vez más con el tiempo, la poseedora, la usurpadora de las Malvinas, sino la usurpadora de nuestro espíritu nacional, la personificación de ese yo inferior que debíamos abatir en el seno de nosotros mismos, el materialismo.